Gusta mucho la derecha liberal airear constantemente los crímenes que han cometido los comunistas a lo largo de la historia y también los fascistas. Los fascismos y los comunismos son hoy día el pim pam pum de toda esta parroquia de gente derechista y liberal que defiende el sistema económico en el que hoy vivimos, no quieren acordarse o simplemente desconocen por pura ignorancia, también es verdad porque quizás no se lo ha enseñado a nadie, que el liberalismo, el sistema liberal, no solamente empezó cometiendo crímenes horrendos y grandes genocidios y también fue muy anticatólico. Lo digo porque esta gente de la derecha liberal siempre sacan a la memoria la fecha de 1934, 1936, etcétera, etcétera, cuando en época de la República, de la Segunda República Española, la izquierda se dedicó a quemar conventos, a matar frailes, a matar monjas, a matar curas, etcétera, etcétera. Pero se olvidan, oye, curioso, se olvidan que justo 100 años antes, qué curioso, 1934, las matanzas de frailes, monjas, curas y la quema de conventos y de iglesias la hace en aquellos momentos la izquierda. Y 100 años antes, 1834, lo hace lo que hoy sería la derecha, es decir, la derecha liberal. Y si queréis, vamos hacia esa época. Esto lo ha contado, podréis encontrar vídeos por ahí, Alberto Bárcena, en más de una conferencia que ha dado, y estarán, me supongo, todavía disponibles los vídeos en internet, igual que los crímenes de la banda. Bien, pues en esa época en la que la burguesía liberal se hace con el poder, le corta la cabeza al rey con la excusa de ponerle su corona, la corona que llevaba el rey en la cabeza, ponérsela al pueblo. Mientras que luego lo que ocurrió no fue eso, sino que cortaron la cabeza al rey, pero no para entregársela al pueblo, sino para dársela y entregársela a los banqueros. Ese sería para mí el verdadero resumen de lo que fue realmente la revolución liberal, las revoluciones liberales, no solamente los jacobinos franceses, porque también utilizan ese truco, ¿no? Bueno, sí, esto ocurrió en Francia, efectivamente, pero fueron liberales malos, fueron los liberales de la izquierda, de donde luego salió Karl Marx y los marxistas y demás, con lo cual, en el fondo, los crímenes aquellos no los hicimos nosotros, lo hicieron los marxistas. Bueno, no señores, no lo hicieron los marxistas, lo hicisteis vosotros, los liberales, os guste o no os guste oírlo. ¿Cómo empieza todo esto aquí, en España? Ya digo, la cosa venía de Francia. Allá por 1830, entre 1830 y 1834 35, en España había una gran epidemia de cólera. El cólera, además, en aquella época no tenía cura. Hoy día, ojo, se cura con antibióticos, pero en aquella época no. Le diagnosticaban cólera y lo único que podían hacer era dejar morir al enfermo. Y el enfermo, las calles de Madrid, por ejemplo, dicen que daban un aspecto absolutamente deleznable, ¿no? Con montones de muertos apilados en las puertas de las casas prácticamente. O sea, aquello era una gran epidemia de cólera que se había originado en la India, que se había extendido por toda Europa. Aquí a España había llegado más o menos en el mes de enero del año 1833. Entró por Vigo. Vigo fue la primera población afectada porque allí a Vigo llegaban una serie de barcos ingleses que portaban la enfermedad. La enfermedad, no solo ese año, ya había llegado hasta Andalucía. Se había extendido a Portugal, toda Castilla y naturalmente había llegado a Madrid. Claro. Hay que decir también que estamos en tiempos de las guerras carlistas. Nada menos que 3 guerras civiles. Que la historiografía ha dado en llamar guerras carlistas, cuando yo realmente las llamaría guerras liberales. Porque los causantes fueron los liberales, no los carlistas. Los carlistas lo que querían era que todo siguiera igual, es decir, mantener el orden tradicional. Y los que dan un golpe de Estado son los liberales. Por lo tanto, ellos son los culpables de aquellas guerras. En Madrid, los primeros casos de cólera aparecieron más o menos por el mes de junio o julio del año 1834, aunque el gobierno que había entonces era el gobierno de Francisco Martínez de la Rosa, un liberal de las Cortes de Cádiz, todo este rollo de la Constitución de Cádiz, la Constitución que tanto gusta a los liberales, empezando por Esperanza Aguirre, que nos ponía carteles en el metro de Madrid, los vagones, dando publicidad a aquella magnífica Constitución liberal de 1812 como nacimiento de la España moderna, ¿no? De la España liberal. Pues entonces estaba este señor, Francisco Martínez de la Rosa, que en cuanto se enteró de que había llegado el cólera, lo que hizo fue largarse corriendo lo antes posible de Madrid. Como tonto, ¿no? Como tenía que quedarse aquí a trabajar, ni tenía ninguna atadura, pues lo primero que hizo fue abandonar Madrid el 28 de junio, junto con la regente María Cristina de Borbón y toda la familia real, para ir allí al Palacio de la Granja en Segovia, en la Sierra, un sitio precioso, por cierto, en el Valle de Balsaín, un valle que a mí me encanta.
Pues allí se fue al otro lado de las montañas, al otro lado de la Sierra Guadarrama, de Jordán, que hay unas montañas muy grandes que me van a frenar a mí esta epidemia terrorífica que hay ahora en Madrid, y allí me largo yo con toda la familia real a vivir allí en la granja, que se está muy fresquito y se vive muy bien. Claro, esto causó una gran indignación entre los habitantes de Madrid, porque si el que manda abandona el barco y se larga, eso cabrea. Bueno, pues a esta sensación de cabreo, de indignación y desamparo que sentían los madrileños, se sumó el calor del verano. Todos los que han vivido en Madrid saben que en invierno hacía mucho frío y nevaba habitualmente, ahora ya no, y en verano pues hacía y hará mucho calor, desgraciadamente. El clima de Madrid es extremo, clima continental. Entonces estábamos en julio, hacía mucho calor, encima había una epidemia terrible de cólera, los muertos estaban a montones, y el que manda se larga. El hermana y la familia real se largan a las montañas allí a vivir tranquilito fuera de la epidemia. Además, aumentaron los precios de los alimentos. Vaya usted a saber por qué ocurren estas cosas. A mí me da la sensación, al igual que algún forero que ha escrito por aquí, una compañera que ha escrito por aquí de nuestras tertulias, que todos estos aumentos de los precios probablemente estaban fomentados por los propios intereses de la burguesía liberal para soliviantar todavía más al pueblo. Pero bueno, esto es conspiranoia. La realidad, los hechos, los datos, sacar la mano por la ventana y decir está lloviendo, es que los precios aumentaron, lo que hizo fue acrecentar el descontento popular. Bueno, el día 15 de julio llegó a Madrid la noticia de que el ejército liberal, es decir, el ejército que había en España, porque realmente los carlistas hoy los llamarían un grupo terrorista. Para uno hacerse carlista tenía que tirarse al monte y juntarse a una célula de carlistas. O sea, no decían, hay una guerra, a ver a qué ejército voy y me apunto. Uno es en el palacio tal, calle tal, y luego es en el palacio cual, calle cual. No funcionaba así. Los liberales eran el ejército de España, apoyados por la corona. Y los carlistas eran como apuntarse a la ETA. Así de sencillo, tirarse al monte con un grupo de carlistas que te dieran un fusil y dedicarte a luchar contra liberales, es decir, contra el ejército oficial de España y contra el gobierno oficial de España, de la misma manera que hoy día haría lo que llamamos un grupo terrorista. Bueno, pues estos grupos carlistas se acercaban hacia Madrid y parece ser que incluso habían conseguido vencer en algún momento al ejército, lo cual también le daba miedo a la propia población, porque ahora van a entrar los carlistas y, como en toda guerra, cuando se toma una población, pues quien sale generalmente perdiendo suele ser la población civil, que sin comerlo ni beberlo se encuentra amenazada por todos los frentes. Entran los soldados de no sé qué bando y hacen 20.000 tropelías, o entran los soldados del otro bando y hacen exactamente lo mismo. Claro, la población civil es la que lo padece. Bien, pues todo esto se va juntando, ¿no? Y justo el día en que llegaron a Madrid las malas noticias sobre la marcha de la primera guerra carlista, la epidemia de cólera se recrudeció. Murieron los enfermos a centenares, además con las circunstancias tan horrorosas que eran compañeras a esa plaga de entonces tan terrible. Y entonces, justo en aquel momento, fijaros, la coincidencia de circunstancias, lo dejo ahí, comienza a circular un rumor por Madrid. Comienza a circular el rumor de que la causa de la epidemia de cólera, era el envenenamiento de las fuentes públicas. No había agua corriente en las casas. Madrid estaba lleno de fuentes públicas. Cuando yo era pequeño aún he conocido eso. Además, había una fuente pública cada 40 metros prácticamente. Hoy las han quitado todas. Y la gente bajaba con sus cántaros de agua, llenaba los cántaros de las fuentes públicas y luego se subía a sus casas para hacer la comida, para lavar, para el aseo, para todo, ¿no? Pues comenzó a circular el rumor de que alguien había envenenado las fuentes públicas. Ya está, no tiene ningún sentido. Simplemente es un rumor. El pueblo está cabreado, el pueblo está atemorizado, viven en medio de una guerra, encima hay una gran epidemia de cólera, suben los precios de los alimentos, hay hambre, hay muerte, y encima, para colmo, toda la familia real y el gobierno se largan, se van a la sierra, lejos de la ciudad, y en medio de todo eso aparece un rumor que los curas, los monjes, los frailes de los conventos son los causantes de la epidemia porque han envenenado las fuentes públicas. Y empiezan a haber revueltas callejeras. Como hoy diríamos el 15M, es decir, el pueblo se ha empujado a salir a la calle. Como siempre, al pueblo se le utiliza. Lo que había detrás era una revolución burguesa. Y las masas, la gente pobre de Madrid, que eran los que peor lo estaban pasando, se cabreó, pues la gente empieza a salir a la calle y empieza a hacer revueltas. Pero entre la gente que está en la calle hay unos grupos, cabecillas, unos grupos ya organizados de personas que se dedican precisamente a realizar los hechos que luego voy a relatar. Todo eso amparado en las masas, para que al final pareciera que habían sido las masas del pueblo indignados las que habían realizado los crímenes que luego voy a relatar. Pero en medio de todo eso había grupos organizados. Es una técnica muy vieja, siempre se ha hecho. A veces hasta incluso los propios grupos organizados los monta la propia policía. Quien no ha ido alguna vez a una manifestación que está transcurriendo con absoluta paz y de pronto aparecen 4 o 5 encapuchados energúmenos que empiezan a tirar piedras contra un McDonald's. Y justo al lado está la policía, que aprovecha para repartir hostias, no a los 4 o 5 que están tirando piedras a los escaparates de McDonald's, sino a los que estamos en la manifestación que no hemos hecho nada. Qué curioso. Bueno, pues el viejo truco está muy visto. Y ya todos los que no lo sabemos no nos engañan. Engañarán a los tontos que ven la tele, pero a los que lo
sabemos, no nos van a engañar. Bien, pues en esa época ocurrió justamente lo mismo. Las masas indignadas empiezan a salir a la calle y en medio hay una serie de grupitos que son los que tienen instrucciones claras de qué hay que hacer. Estamos en la zona céntrica de Madrid, la zona más histórica, entre la Puerta del Sol y la Plaza de la Cebada, lo que llamamos la Latina, donde está el metro de Latina. Ahí cerca está el convento de San Francisco el Grande, que es una iglesia, tiene una de las cúpulas más grandes de toda Europa. Está la calle Atocha y la calle Toledo. Bueno, pues el primer hecho violento se produjo a las 12 del mediodía, en la mismísima Puerta del Sol, con el asesinato de un joven, que era más o menos de ideología carlista, de manos de las masas. El segundo hecho violento se produce justo una hora después, en la Plaza de la Cebada, es decir, en la Latina. Alguien de ideas carlistas es increpado por una serie de individuos ocultos entre las masas, le increpan, forman un forcejeo y le asesinan, le matan. A las 4 de la tarde, un religioso franciscano que paseaba por la calle de Toledo es atacado y asesinado también por las masas. Desde allí, estos grupos organizados, amparados en la masa, se dirigieron al Colegio Imperial de San Isidro. El Colegio Imperial de San Isidro es lo que hoy es el Instituto San Isidro, está en la calle Toledo. Estaba regentado por aquel día por los jesuitas y fue asaltado a las 5 de la tarde. Y el pretexto para atacar este convento era corroborar la versión que desde el día anterior había corrido y habían encendido algunas cigarreras de la fábrica de tabacos que decían sorprendidas de haber visto a 2 frailes envenenando el agua de la fuente. Bueno, pues eso fue suficiente para que estas masas lideradas por estos grupos organizados entraran dentro del convento y asesinaran a sablazos a todos los monjes. Primero los desnudaron, los sacaron desnudos a las calles, allí les lincharon y les mataron a sablazos. Los acribillaron realmente y incluso siguieron clavando sus puñales y sus espadas en los cuerpos ya muertos o moribundos. Eso en plena calle ocurre, pero la cosa no acaba ahí, fue brutal. Ahí fueron asesinados 14 frailes. El siguiente objetivo, todo estaba bien marcado y bien definido, de aquellos amotinados, fue un convento que llamaba el convento de Santo Tomás, que creo que lo llevaban los dominicos y que estaba en la calle Atocha. Allí, además de entrar y hacer exactamente lo mismo, matar a 7 frailes, por cierto, en presencia de las tropas del ejército, que no movieron ni un dedo, lo cual demuestra la connivencia del gobierno de Martínez de la Rosa, que era liberal y que era uno de los padres de la Constitución de Cádiz. Los amotinados, además, realizaron actos de carácter burlesco, vistiéndose con ropas litúrgicas, haciendo una danza sacrílega y haciendo una especie de procesión burlesca por las calles de Atocha y Carretas. Llegaron a arrancarle los sesos a un fraile, eso lo cuenta Alberto Bárcena en una de esas conferencias que recuerdo haber oído, y entrar en un bar de la zona y exigirle al camarero que cocinara los sesos del fraile a la parrilla y se los comieron, prácticamente satánico. Bien, no fueron los comunistas, repito, fueron los liberales. Julio Caro Baroja, que es un historiador, contaba que solamente entre estos conventos que acabo de nombrar, 75, más o menos 70, todo en una tarde, O sea, estamos hablando de un día. Empiezan los pollones a las 12 de la mañana, que se cargan en la Puerta del Sol a un chaval que era carlista, luego en la Atocha. Y de ahí se empieza a formar el follón. Y a eso de las 4 a las 5 de la tarde ya llevaban 75 muertos, con conventos que ardían entre los religiosos que fueron asesinados en Madrid el 17 de julio de 1834. 1800. No estamos en la Segunda República, son los liberales. Bueno, pero la cosa no acaba. Las revueltas y los follones siguen durante toda la noche y ya en la madrugada del día siguiente, el día 18 de julio, el gobierno declara estado de sitio y se hizo público un bando. El bando decía, literalmente, comillas, madrileños, las autoridades velan por vosotros y el que conspire contra vuestras personas, contra la salud o el sosiego público, será entregado a los tribunales y le castigarán las leyes. Y justo al día siguiente, el día 19 de julio, el gobierno de Francisco Martínez de la Rosa, precisamente para salvar su culo ante la notoria pasividad de las fuerzas del orden, corría el rumor entre la gente normal, quizás el hilo conductor sean las propias logias masónicas, a las cuales naturalmente pertenecía Martínez de la Rosa, como todos los revolucionarios burgueses liberales. Entonces, para salvar el culo, el gobierno saca ese bando y luego después, para frenar los rumores de ambigüedad y de notoria pasividad o incluso connivencia con el motín, porque a veces las propias tropas jaleaban a los amotinados, la policía militar y la policía municipal, es decir, los municipales de Madrid, el gobierno decide detener y encarcelar al capitán Martínez de San Martín, que contaba con una tropa de 9.000 hombres y que podría perfectamente con 9.000 hombres haber evitado los asaltos y los asesinatos que se produjeron el día anterior.
Para comprender lo que sucedió allí, pues habría que mirar muchas cosas, ¿no? Habría que mirar primero a Francia, ver qué estaban haciendo los generales franceses justo detrás de los Pirineos, que es un poco lo que conté en el otro vídeo, los sucesos de la Vendée, que aquí en España estaban las guerras carlistas, y todo lo demás pues tiene que ver con el anticlericalismo típico, no solo por odio a la religión, sino porque detrás probablemente estaban las logias masónicas, y la masonería es otra iglesia. El credo de los masones es otra religión. Ellos adoran a un dios que se llama Baphomet, el gran arquitecto del universo. Pero bueno, eso ya es otro tema. No voy a entrar aquí ahora en cuestiones teológicas, ni cosmológicas, ni nada por el estilo.